¿Sabían ustedes cómo nosotros los reporteros radiales informábamos en directo nuestras transmisiones de las notas que cubríamos a diario? Pues realmente era toda una hazaña, unas peripecias. Pues no existían celulares, no sabíamos ni siquiera que iban a existir en algún momento estos celulares, estos teléfonos inalámbricos siquiera. Y no había cómo comunicarse. Nuestros jefes nos daban todos los días una bolsa llenecita de rines, que eran unas monedas que tenían unas ranuras en el reverso y en el anverso para poder colocarlas en una cabina telefónica que estaban puestas en todo Lima. Habían estas cabinas telefónicas y con el ring uno podía comunicarse a su base. Sin embargo, acuérdense, época del terrorismo, los 80, atentados todos los días, estas cabinas estaban vandalizadas. No existían, no había auricular, no estaba la cajita para poner la moneda, se habían llevado todo el aparato, estaban quemados, o sea, era un desastre. Sin embargo, nosotros los reporteros habíamos mapeado ya algunos sitios donde podíamos encontrar estas cabinas operativas. Sin embargo, las que encontrábamos estaban llenecitas de cola, gente esperando para llamar a sus familiares, a sus amigos, etcétera, familiares. Entonces teníamos que ponernos en la cola para poder esperar nuestro turno. Y estas moneditas duraban 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya faltaban 10 segundos para acabar la llamada, te pasaba la voz un timbre y un pitillo que decía que te quedaban 10 segundos para acabar o para poner otra moneda de 2 minutos. Entonces, en la cola, cuando llegaba tu turno, tú ponías la moneda y decías, aló, sí, ya, por favor, dame pase. El operador te contestaba y decía, no, hemos puesto un disco, todavía espera, pero por favor, no, estamos en comerciales. Tenías que soplarte los comerciales, de repente una canción, de repente estaban en una entrevista, esperar que termine. Entonces, el de atrás, jovencito, ya pues apúrese, tengo una llamada urgente, no sé qué está haciendo, usted no habla con nadie. Por favor, señor, no te pague. ¡Oh, apúrese, la cola, ya! Entonces tenías que concentrarte con tu despacho, lo que tenías que decir, tenías que esperar que te den el pase, y una vez que te dan el pase, de repente al minuto 30, qué sé yo, ya se estaba acabando la moneda. Entonces tenías que poner otra, y la gente, oye, ¿qué otra vez? No sé cuánto, y te hacían el bullying. Entonces uno tenía que concentrarse en lo que decía, y aparte, tener estos cassettes que lo ponías tú en tu grabadora, para poner la declaración de la persona que tú entrevistaste, ¿no? Porque has entrevistado de repente a un congresista, a un dirigente, entonces escuchemos la declaración. Y ponías este cassette dentro de la grabadora para poder escuchar. Entonces ponías ese byte, nosotros le llamamos al extracto de esa declaración un byte, y despachabas. La gente, oye, apúrese ya un ratito. Y tenías que sacar el cassette porque en el lado B estaba la otra declaración. Cuadrar mientras hablaba, sí, acá está, no sé cuánto, por acá. Tenías que cuadrar la cinta, ponías el momento que querías despachar y otra vez lo ponías al auricular. Y terminabas, ya, bueno, esto ha sido todo por hoy, adelante estudios. Era un estrés, era una cosa que realmente un parto para poder acabar la transmisión que tenías en ese momento. La gente, ya, anda, lárgate. O sea, soportar todo eso, ¿no? Nosotros los que éramos competencia de RPP, por ejemplo, no teníamos esa disponibilidad de tecnología. RPP ya tenía, por ejemplo, unas mochilitas, estas que usan en el ejército, que llevan los militares, ¿no? Con una antena larguísima, con una radio. Entonces el reportero iba con su operador o era el auxiliar, que llevaba la mochila y el reportero ya directo en directo y comunicaba. Entonces era otro tipo de comunicación, tenían la facilidad de hacerlo, pero también había trabas en la comunicación, no se escuchaba bien. Y porque el teléfono fijo, el teléfono que existía en las casas, era carísimo. La CPT, la Compañía Peruana de Teléfonos, no había Telefónica, no habían llegado los españoles, demoraba en entregarte un teléfono porque tú pedías y al año recién te daban, si es que tenías vara, porque si no, no te entregaban nunca. Era un privilegio tener el teléfono. Y así mucha gente tenía el problema de comunicación, tenías que llamar a la base, se te acababan los rings, no funcionaba, el jefe te llamaba la atención, ¿por qué no te comunicas conmigo? Tienes que saber. Era todo un estrés. Sin embargo, salíamos así con estas transmisiones en directo gracias a las cabinas telefónicas. Soy el reportero antiguo, tengo otra noticia más adelante para ti. ¿Se imaginan vivir sin redes sociales, sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok? Bueno, en los 80 vivíamos así y no pasaba nada, todos éramos felices. Sin embargo, hoy los medios de comunicación, los departamentos de prensa, viven de las redes para alimentar sus noticias. Las redes son fuente de información, fotos y videos para poder contar unas historias de los personajes que uno busca en el día a día. Por ejemplo, un niño destacado que haya ingresado a la universidad es fuente de información para contar la historia del personaje. Por ejemplo, si hablamos del niño, él puede ser un buen estudiante que ha ingresado a la Universidad San Marcos y de repente es deportista, le gusta el fútbol o hace karate. Entonces, cuando hablamos de eso, hay que poner imágenes de apoyo de él jugando fútbol o de él participando en karate, en torneos, cuando tiene su medalla. Y esto lo encontramos ¿dónde? En las redes sociales que ellos han hecho público porque han subido sus fotos.
Entonces es fácil obtener eso y la gente cuenta la historia y ustedes eso lo ven en la televisión. Sin embargo, en los 80s, en los 90s, no existía en gran cantidad esto, no existía las redes, no había Facebook, no había Instagram, salían por ahí algunas cositas. Los teléfonos no tenían cámaras fotográficas, o sea, no andábamos tomando fotos como ahora, ¿no? Todo el mundo se toma fotos, no había eso, no andabas con una cámara fotográfica para empezar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué era lo que se hacía como tomas de apoyo? Cuando uno llegaba a la casa de un familiar o la persona que ibas a entrevistar, cerrabas la puerta y decías, ya señora, no entra nadie más, yo el canal tal, me quedo aquí, ok, lo voy a entrevistar. Le entrevistabas, coordinabas con ella y luego siempre en la casa habían estos álbumes de fotos que la abuelita pegaba, ¿no? Las fotos con video, con fotografías del pasado y también, ¿no? Tenían esos recuerdos en VHS. Estos VHS que eran caseros, unas máquinas caseras que grababan matrimonios, quinceañeros, divorcios, las fiestas de promoción. Y habían empresas que se dedicaban a hacerte el video y te vendían este video para toda la promoción o para toda la gente que quería tener. Entonces, esta era tu fuente de información. Terminaba la entrevista y decía, señora, présteme su VHS, señora, présteme su álbum, por favor. Yo se lo devuelvo al instante. Entonces, ya, hijito, vaya, no sé cuánto. Y encima ahí, en ese mismo VHS, le voy a grabar el informe que sale hoy día en la noche en el noticiero. Ya, hijito, ya, llévese nomás. Te llevabas el VHS, te llevabas los álbumes, grababas en el canal y al día siguiente o a los 2 días lo entregabas para que ellos tengan su material, ¿no? No te interesaba a ti ya más. Sin embargo, los colegas que estaban afuera de la casa esperando decían, pucha, ya llegué tarde, ya está Javier adentro, ya se agarró el VHS, ya se agarró el álbum de las tomas de apoyo. Y cuando tú salías todo ganador de la comisión de la casa, decían, Javier, por favor, pásame un videíto, pásame por favor una fotito, no seas malo, no sé cuánto por acá. Y tenías esa posibilidad. Y no le entregabas en el mismo día a la señora ese video porque si no la competencia lo iba a tener y lo pasaban en la noche. Tenías que devolverlo al día siguiente ya cuando era un refrito para todos, ¿no? Entonces, ganaba la competencia, ganabas tú. Pero cuando llegabas tarde también pasaba lo mismo. Señora, ya está el canal está adentro, ya estaba su unidad móvil, ya sabías que habías perdido. Entonces salía la reportera o el reportero, por favor, pásame una fotito. No, ahora me tocó ganar a mí. Y esa era la competencia. No como ahora que tú prendes el 2, 4, 5, 7, 9, 11, todos los canales y ves lo mismo. Las mismas redes sociales, todos tienen la misma foto, todos cuentan la historia, la misma cámara de seguridad. O sea, no hay competencia, no tienes esa garra. E inclusive otro dato más. Cuando tú ya llegabas tarde y sabías que ese canal estaba adentro, como la señora que ya le iban a dar las fotos y le iban a dar los álbumes y los VHS, tocaba la puerta señora ya cuando se iba, ¿no? El otro equipo, por favor, ¿tiene otro familiar usted, una tía, un primo que de repente tiene que tener? ¿O qué empresa le hizo la grabación? Entonces te daban la dirección y ibas a la empresa donde habían grabado y tenían una copia. Salvabas. O de repente buscabas al familiar, al tío, al primo que vivía en Caraballo, lo buscabas por no había teléfono, tenías que ir a buscarlo, señor, por favor, presten ese video, te esa nota sobre su primo, sobre su hijo. Hay que prestar. Entonces salías tú con otros videos u otra cosa al aire. Entonces, en la noche veías y tú decías, no he perdido porque he conseguido la noticia, pese a que el primer equipo de otro canal había conseguido las primeras imágenes más importantes. Entonces, las tomas de apoyo eran importantes, era importante la competencia. Y así ganábamos o perdíamos, pero se vivía el día a día. Soy el reportero antiguo y tengo otra nota para ti más adelante. Estas pequeñas libretitas eran el Google de los periodistas de los 80s y 90s. Y te lo digo ¿por qué? Porque no había internet, entonces todos teníamos que escribir nuestras fuentes, nuestros datos en estas pequeñas libretitas. Y teníamos varias. Por ejemplo, los únicos que se acordaban de las cosas eran nuestros jefes que tenían una memoria increíble. Decían cuándo ocurrió tal hecho, quiénes participaron, cómo fueron los acontecimientos, se acordaban de todo. O tenías que ir a buscar en el archivo de videos, la videoteca del canal, los temas que querías hacer, pero estaban rotulados en forma general. Tú ya tenías que ver el video, sacar los datos, pasarte ahí todo el día buscando los datos de la nota que estabas cubriendo. Entonces era súper difícil. Por ejemplo, yo en los 90 era un periodista judicial. Cubría el Poder Judicial, las notas que ocurrían ahí, los juicios más importantes. Así había en el Palacio de Gobierno, en el Congreso, había cronistas del aeropuerto, ¿no? De las partidas y llegadas de gente importante que llegaban al Jorge Chávez. Y también había la Prefectura de Lima, los cronistas policiales que tenían los datos que llegaban de las comisarías, ellos los volteaban, o buscaban los comisarios y buscaban las notas. Bueno, en el Poder Judicial yo cubría algunas notas importantes, por ejemplo, el caso de los destructores
estas bandas criminales que asaltaban a todos los días en los bancos con armas, con metralletas, ¿no? Y se llevaban bastante dinero. Era, por ejemplo, saber quiénes eran los abogados, quiénes eran los miembros de esta banda, quiénes eran los cabecillas, cuándo atracaron tal banco y otro. ¿Cómo te acordabas? No podías ir a Google y saber, tenías que ir a tu libretita. Entonces, eso pasaba igual, por ejemplo, con el caso Calígula. Acuérdense, en los años 90 hubo un grupo de jovencitos que iban a la discoteca con carros de lujo, con modelos, y se metieron en robo de joyas, en bandas de narcotraficantes. Fue una nota que todos los días se peleaban. Y en el juicio también llegaron a hablar, muchos de ellos mataron a algunos siguen presos, algunos ya salieron. Esa era una cobertura diaria y teníamos que tener apuntados también esos datos de los abogados. Inclusive habían colegas que llegaban al Palacio de Justicia y me decían, Javier, ¿cómo se llama el abogado tal? Yo recurría, el abogado tal, ¿cuál es el teléfono de la dirección para ir a buscarlo? La dirección. ¿Cuándo mataron a tal persona? ¿Cuándo robaron tales joyas? ¿Cuándo fueron? O sea, todo está acá porque no había el maldito Google para nosotros, que ahora es una bendición. Y también el caso Vaticano, acuérdense, el narcotraficante más poderoso del país en los 90. Él operaba en la selva, pero se llevaba artistas, ¿no?, de la farándula de aquí. El caso Susan Díaz, Susan León, estuvo también Andrés Hurtado Chibolín en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Eran notas que se cubrían todos los días y ellos eran noticias. En sí, teníamos que recurrir a nuestros datitos de la libretita porque no había información o buscadores donde uno tenía los datos para hacer un vivo, tener mayores conocimientos, ¿no? Entonces, todo está apuntado. Inclusive, muchos tenemos de recuerdo estos datitos así guardados, ¿no? Ya hay mudanzas, algunos los hemos botado, pero nos queda como archivo personal. Y cuando trabajabas en los dominicales era más difícil porque te pedían un dato, ibas a la hemeroteca del canal, que eran los cuartos estos donde se guardaban los periódicos diarios, ¿no? Se ponían así inmensos los periódicos con una forma, unas maderas, con unos ganchos, con unas maripositas así, ¿no? Tipo perno, y buscabas el Comercio, la República, la fecha que te daba el jefe, que más o menos se acordaba cuándo había ocurrido el hecho. Y llegabas al lugar, no lo encontrabas. Y si lo encontrabas, tenías que tomar nota, porque no había foto, no había celular. Tenías que tomar nota, sacarle fotocopia a todos esos papeles, ¿no?, para poder hacerlo. Y cuando a veces pasaba que llegabas al papel, ¡acá está!, ya no estaba la hoja, se la habían robado, la habían cortado, o estaba deteriorada, se la habían comido la rata, la cucaracha. Entonces tenías que ir a la Biblioteca Nacional, a la Avenida Bancay, sacar tu carnet, tu fotito ahí con corbatita bien bonito, pagabas y buscabas el periódico porque ahí se archivan en la biblioteca de la Biblioteca Nacional, están todos los periódicos. Entonces sacabas, acá está, y fotocopia. No tenías plata para fotocopia, todo eso, ya regresabas a la base para hacer tu chamba, y era bastante chamba. Soy el reportero antiguo y tengo otra nota más adelante para ti. A propósito con lo que acaba de ocurrir en Ecuador con esta incursión violenta de delincuentes a un canal de televisión totalmente armados, con dinamita, con petardos y han pegado a los periodistas en pleno set, pues se me vino a la memoria algo que ocurrió en los 80s aquí en el Perú. El MRTA, este grupo terrorista alzado en armas, también ingresaba a las emisoras a pasar sus proclamas golpeando al personal y me pasó a mí. Yo recuerdo y tengo este recorte en el periódico, por ejemplo, que decía MRTA saltó radiocadena y onda popular y pasó mensajes. Pues esto ocurrió en junio de 1987. Yo estaba haciendo locución con Liliana Farfán, quien era la esposa de Alberto Bengoechea, y había tenido a su niñito en la redacción. Ella llevaba al bebé al trabajo porque acababa de tener 11 meses, ya iba a cumplir 12, iba a cumplir su añito, y lo llevaba a la emisora. De pronto entran 5 sujetos con pañoletas del MRTA. Había una mujer, recuerdo, totalmente violentos, golpearon al operador para pasar el mensaje, un cassette, y a nosotros agarrados de los pelos y nos metieron al baño, a nosotros dos. Y ella gritando, mi hijo, por favor, mi hijo. Lo tenía en la redacción con los muchachos que estaban redactando en ese momento el noticiero. Y una desesperación porque algunos comenzaron a poner MRTA en la pared, tirándose al suelo a los demás, ¿no?, amenazándolos con bombas. Nos metieron al baño. Liliana gritaba porque no sabía qué hacer. Estaba su bebé al otro lado y no sabía si explosionaba una bomba. Nos amenazaron diciendo de que por favor no saliéramos porque si abríamos la puerta podía explosionar. Entonces no había celulares para llamar a nadie. Estábamos esperando la respuesta de que la gente escuchara el mensaje y dijera, bueno, están tomando la radio. Llegó la policía a los 10, 15 minutos luego del mensaje. Yo desesperado, tenía 23 años, salí en mi casa muy asustados y bueno, salimos, nos interrogaron y esto pasaba cotidianamente en las emisoras de Lima. El MRTA era un grupo liderado por Víctor Olay Campos. Este sujeto, que era aprista en sus inicios, en la juventud, del círculo de Haya de la Torre, con Alan García, amigos de la infancia, y luego viaja a Francia y se encuentra con Alan García también, pero se radicaliza y se
vuelve el dirigente máximo de izquierda, ese terrorista, ¿no? Sin embargo, los de izquierda pensaban que eran guerrilleros, como los cubanos, como Che Guevara, inclusive Nicaragua, como la FARC. Sin embargo, eran tan sanguinarios como el Sendero Luminoso. No en la dimensión, digamos, que hacían atentados así, pero también hacían secuestros. Por ejemplo, el secuestro de Héctor Delgado Parque, el empresario de Panamericana Televisión. Matan a su chofer y a él lo secuestran, se lo llevan pidiendo dinero para que lo rescaten, y lo tuvieron bajo tierra, prácticamente en una celda que ellos llamaban la celda del pueblo. Lo metieron abajo en un cuartito de 2 metros cuadrados, 6 meses contra su voluntad. De ahí ya salió libre, pero evidentemente ellos pedían dinero, se creían los Robin Hood. Robaban camiones de comida para repartírselos a la gente de los pueblos jóvenes para ganarse el clamor popular, evidentemente bajo las amenazas, ¿no? El EPRTA era así. Y lo que se recuerda también es que de Víctor Polay, raro, se escapa cuando Alan García iba a entregar su gobierno en el año 90. En ese año se escapa del penal Castro Castro, hace un túnel de 280 metros y 40 terroristas se escapan. Un túnel sofisticado, con electricidad, con posibilidad de respirar, y eso no se investigó o quedó en el aire. Muchos decían que había una relación ahí, que Alan García se iba del gobierno, dejaba a Polay libre, y el chino Fujimori, que entraba en 90, se tenía que arreglar. Bueno, en 2 años fue detenido y ahora está detenido Polay. Pero eran cosas así raras que no se investigaron y tampoco se comprobaron, ¿eh? O sea, tampoco hubo que sí, que esto pasó. Quedó prácticamente en el aire, como muchos temas en el país. Luego, lo último que se supo es lo de Néstor Serpa Cartolini, ¿no? Con la toma de la residencia del embajador en San Isidro, que duró desde el año 96, diciembre, hasta abril del 97, donde ya hubo la operación Chavín de Huanta. Mueren 2 comandos y mueren el vocal Carlos Justi y los 14 terroristas del MRTA que habían sido liderados por Néstor Serpa Cartolini. Una historia bastante sangrienta. Soy el reportero antiguo y ojalá te haya gustado esta historia.